Los mercados municipales de Jujuy sintetizan la historia social, alimentaria y productiva de la provincia. Todo el consumo y el comercio de productos comenzaron aquí una nueva etapa. Bienvenidos a Mercados Municipales de Jujuy, dimensiones históricas y antropológicas. Maimará ha sido siempre zona de fincas y de quintas, de agricultores y agricultoras, de vendedoras con sus canastos en la estación del tren. Maimará también es tierra de mercados, de comercialización de sus productos. Aquí el mercado surge de las fincas y de las quintas, de sus propios productores. En plena quebrada de Maimará, en el departamento de Tilcara, al pie del Cerro Negro y el Cerro Paleta del Pintor, se encuentra Maimará. Cerro Paleta del Pintor es conocido como Cerro Rosa por las familias más antiguas de la zona. Maimará siempre fue una región agrícola desde épocas prehispánicas. Hasta la actualidad sigue siendo un pueblo, una localidad cuya principal actividad es la agricultura. A principios del siglo XX, con la llegada del tren en 1905, comenzaron algunos cambios importantes de las producciones agrícolas. En la colonia se había introducido la alfalfa. Los alfalfares, se producía alfalfa para alimentar a los animales de carga. Con la llegada del ferrocarril fueron necesarios menos animales de carga y cada vez menos en realidad, ¿no? Entonces ese fue un primer cambio muy importante que se dio a principios del siglo XX. Durante la primera mitad del siglo XX se produjeron muchos cereales, maíz, trigo, también había frutales, o sea, la agricultura se basaba en frutales, y también se cultivaban algunas hortalizas, como repollos y las conocidas habas y papas, ¿no? Hortalizas y legumbres. Este sistema agrícola era principalmente de autoabastecimiento de las familias. Las familias vivían en las fincas y producían producían para su consumo, o sea, consumían lo que producían. Pero también producían un excedente para intercambio, porque realizaban intercambio con las poblaciones puneñas que llegaban en viaje de intercambio con sus animales de carga, con llamas, llegaban hasta los años de 1970, llegaron con llamas a la quebrada y también con burros. A partir de 1970, 1980 vamos a ver cambios muy importantes en la agricultura de la quebrada y Maimará no fue la excepción. Estos cambios que se dieron en la década de 1970, 1980, el recambio, digamos, de las hortalizas en lugar de los frutales, fue un cambio que comenzó en la década de 1940. Fue paulatino, progresivo, pero poco a poco las quintas de frutales de la quebrada, y Maimará no fue la excepción, se fueron cambiando por el cultivo de hortalizas. A la vez fue mermando el cultivo de cereales, de las variedades de trigo y variedades de maíz que se producían aquí. Estos cambios llevaron a otros. Con esos maíces, con esos trigos se producían harinas en los molinos hidráulicos de la quebrada de Humahuaca para la elaboración de diferentes productos y panificados de consumo de las familias. También se produjo otro cambio, que fue que cada vez venían menos arrieros, menos viajes de intercambio de la gente de la Puna para intercambiar con los productos agrícolas de la quebrada, lo que llevó también a un modo de comercialización y de venta más fijo, con menos movilidad. Entonces vemos dos cambios muy importantes: el de la manera de vender fija, que va a llevar luego al surgimiento del mercado de Maimará, mucho después. Pero también vemos este cambio de una producción de autoabastecimiento hacia una producción de mercado. En la etapa anterior principalmente se producía para el consumo de las familias. Esta es la antigua estación de trenes de Maimará. Aquí es donde se ubicaban las distintas vendedoras y vendedores para su producción y esperaban a los distintos pasajeros cuando llegaban del tren ferrocarril. A comienzos del siglo XX
muchas de las personas empezaron a nuclearse en la estación del ferrocarril para empezar a vender parte de sus producciones de las quintas y también de lo que ellos mismos hacían. Venían a canastos. Tenían dos maneras de hacerlo. Podían venir de una manera minorista, con su canasto, como les dije, con duraznos para vender duraznos, uvas, tunas, o sino también de su propia producción, distintas masitas, bollos, empanadillas, cosas dulces para vendérselos por la ventanilla a los pasajeros del tren. También otra manera de que ellos realizaban la venta era de una manera mayorista, en donde traían por medio de embalajes las frutas o las verduras por medio de bolsas de arpillera. También lo podían llegar a hacer de una manera diversificada, en la cual, por ejemplo, la familia Herrera lo vendía o tenía una gran producción de durazno y lo vendía una parte a los camiones y otra parte a los mismos vendedores que venían acá a la estación del ferrocarril. También es muy importante esta parte de los intercambios, porque muchas de las personas que venían de La Puna hacia San Salvador hacían intercambios con la gente de La Quebrada. Ellos traían quesos, charqui, chalonas o cuartos de carne fresca y lo intercambiaban justamente con manzanas, duraznos, uvas que les encantaba y realizaban ese tipo de intercambio. A comienzo de la década de los 90, la estación de Maimará ya no cuenta con jefe de la estación de ferrocarril y solamente se produce el ascenso y descenso de los pasajeros. Sin embargo, muchas de las personas continuaron vendiendo sus producciones. Y en 1993, cuando cierra definitivamente el ferrocarril, continúan. Van marcando esa espacialidad y lo van haciendo propio. Cuando las señoras se empiezan a agrupar para la venta, se empieza a desarrollar como un sector comercial en el pueblo, se van a instalar las carnicerías, las panaderías, los almacenes de ambos lados del ferrocarril y teniendo como de este lado la parte de la venta de verduras y frutas, ¿no? En lo que después daría lugar al mercado. En este sector, acá atrás, tenemos lo que fue el bar billar de Rosa Gordillo, un lugar donde la gente se acercaba también a comprar o a tomar algo. En la época de verano, cuando había mucho movimiento de agricultores con sus jardineras, con su venta, una vez que habían terminado la venta acá, también cargando en el ferrocarril sus verduras y frutas embaladas y la venta a canasto, muchos de ellos iban al bar de Quiquiza a tomar algo, comer algo, a jugar al truco, y otros al bar billar de Doña Rosa Gordillo. En aquellas épocas el emplazamiento de lo que después sería el mercado que conocemos hoy de Maimará era enfrente del bar Quiquiza, en aquella esquina. Todavía se tiene el recuerdo, ¿no?, de esos años donde la gente se emplazaba aquí a vender junto a la acequia, donde salía el agua del riego de las fincas y donde ellas también lavaban sus verduras y frutas. Muchas de las mujeres que son recordadas, como Julia Caliba, conocida como la Cochala, porque era de Cochabamba, la señora Marta de Vilte, esposa de don Evaristo Vilte, la señora Rocha, Silisque,
Luego también se sumaron don Sardina, Benita Liquitay, el señor Sajama. Todos ellos vinieron a vender sus producciones y se emplazaron aquí. Esta parte se conformó como en el centro comercial de lo que es hoy Maimará. Recordemos que Maimará tiene este modo longitudinal, esta extensión. Entonces se fue como agrupando y conformando un centro de venta y de donde la gente venía a adquirir sus productos. Las señoras llegaban temprano, en verano a las 8 de la mañana, en invierno a las 10 y se quedaban todo el día como hasta las 5 de la tarde. Pero también los agricultores y agricultoras tenían otra estrategia de venta que era el de la marchanta. Los veraneantes se instalaban muchos en el hotel y necesitaban de las verduras, de los productos para cocinar. Entonces las señoras agricultoras se acercaban a comentarle cuáles eran los productos que tenían. Dice, ¿qué va a querer marchantita? Y entonces las señoras les decían, bueno, a ver qué tenés, tengo acelguita fresca, tengo choclos, bueno, entonces así llevaban al hotel donde estaban los veraneantes sus productos. Esa era como una entrega a domicilio, otra estrategia de venta de estas señoras que fueron el inicio del mercado de Maimará. Muchas de las personas que habían estado en los inicios de esta feria fueron envejeciendo. Ya los hijos, las hijas no tuvieron la misma motivación y además en la época de la dictadura hacer concentraciones de personas o eventos culturales requería de permisos y había que estar en acuerdos con el comisario, ¿no? En esa época, para 1977, fue que comenzó el Festival del Choclo, que justamente llevaba de varias transacciones para lograr los permisos correspondientes. Es importante señalar que esta feria maimareña que tuvo Maimará se realizaba entre Carnaval y Pascua, que es la época también donde se realiza el Festival del Choclo. Además, el momento en que tiene mayor auge esta feria, que estaba acá en la calle, paralela a las vías del ferrocarril, es la época, 1960, 1970, época que también comienza empiezan a vender, estas señoras empieza como a conformarse los inicios del que va a ser el lugar del mercado. Yo me llamo Andrés Averino Liquitay, soy hijo de Benita Liquitay, de Nicasio Liquitay. Soy hijo de una vendedora de 1930. Acá nos criaron nuestro padre y nuestra madre. Nuestra madre acá nos crió y nos dio de comer vendiendo, canasteando, como se dice, ¿no? El tren pasaba por ahí, a las 12 llegaba el tren que viene de Jujuy, salían con el canasto a vender en la ventanilla del tren. En la tarde venía el tren de La Quiaca, llegaba a las 5 de la tarde. Estaban todo el día vendiendo acá las viejitas. Me acuerdo, los que son más viejos son Andrés, Juana Galeana, Chocobar, son los más antiguos que quedamos ahora, hijos de vendedoras. Y como le digo, más antes acá se cargaba la fruta de Maimará a los vagones, porque llevaban a Tucumán, ¿no? Traían cargado en burros, en mulas acá, en carretas. Cajones de fruta salía a Tucumán. Como manzana, durano, pera, era la fruta tradicional de la quebrada. Y bueno, yo me venía con el carro pechando de arriba para trayendo la verdura para mi mamá, porque ella con que vendía acá no daba de comer. Ya llegaba con una tira de pan a la casa. Éramos 9 hermanos que nos crió vendiendo, ¿no? Así que yo me crié entre las mujeres vendedoras. Hasta ahora sigo teniendo todas mujeres, somos 2 hombres acá que pasamos todos los días. Y mire, como ve así, estos puestos lo hicieron todos los que son los vendedores. Y pagamos impuestos, todo acá. Cardoso, el que vendía boletos, después estaba de la estación había, lo que yo me acuerdo, los más cosos de Cardoso, el último. Después estaba don Mamaní, también estaba. Esos eran los más viejos que se han jubilado acá ya.
con el correr del tiempo, las inclemencias del clima hacen notar una gran necesidad. Pedro Mario Campos, más conocido como Pilo Campos, es un veraneante de la localidad, en conjunto con Avelino Cardona, que es el comisionado municipal, empiezan a planificar e idear que es necesario edificar el mercado. Pedro Mario Campos va a dar la cantidad de materiales y Avelino Cardona se va a encargar de los trámites administrativos para las tierras y también para la mano de obra. A mediados del siglo XX, Maimará recibió otro nombre, el de Villa Veraniega de Maimará. Esto fue porque llegaron muchos veraneantes que se instalaron, hicieron sus casas, principalmente eran de Tucumán y venían por el clima seco que era beneficioso para la salud. También en esa época surgieron algunas de las instituciones como es el hospital, la escuela técnica y hicieron que llegaran profesionales aquí a Maimará. Estos profesionales que se instalaron también consumían verduras, o sea que había cada vez más gente que buscaba las frutas y las verduras y se acercaba a las quintas a conseguirlas. Como Maimará tiene una forma longitudinal en extensión y es bastante largo, llevaba un tiempo llegar hasta esos lugares a comprar, por eso las señoras decidieron, las señoras finqueras, las señoras productoras decidieron ir a instalarse en donde hoy está el mercado. Ese fue el lugar elegido para vender sus frutas y verduras a toda esta nueva población que se estaba asentando en Maimará. Sobre la calle Coronel Arias, a donde se encuentra el actual mercado, allí fue donde las señoras comenzaron a vender. La historia oral nos permite recopilar e interpretar las distintas voces y memorias de los pobladores y pobladoras de Maimará, que han vivido distintos eventos populares y que fueron reconstruyendo y desarrollando un espacio en el cual se van a hacer distintos intercambios de ventas frutihortícolas. Esta memoria se va vinculando con distintas materialidades, fotografías, certificados en donde ellos participaron de estos eventos agrícolas en muestras y también otras materialidades. Tenemos que recordar que esta memoria es colectiva porque la van relacionando, coparticipando entre ellos y ellos están conscientes de esto. Hay una hipótesis que nos surge al reflexionar justamente al analizar estos tiempos que van pasando desde la colonia hasta la actualidad y es justamente esta idea de que al imponerse una cultura letrada también en las distintas instituciones económicas, sociales, también va prevaleciendo una cultura que es performática y oral.